El consumo del eritritol aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y si una persona lo consume en cualquier producto, experimentará un aumento pronunciado y acelerado de este, y eso es peligroso. Bueno, por lo menos eso es lo que nos dice un estudio publicado el 27 de febrero en la revista Nature, que dice así: el edulcorante artificial eritritol y el riesgo de evento cardiovascular. Y si usted ha estado vivo en este planeta esta última semana de febrero y primera de marzo, entonces de fijo le debe haber llegado por todo lado. Bueno, el martes de esta semana, 28 de febrero, me pronuncié porque para poder dar una opinión necesitaba estudiarlo de manera meticulosa. Y en ese momento estaba preparándome para una presentación con todo el equipo de Kilosophy y simplemente no podía tener tiempo para poder entrar en ese estudio como debe ser. Entonces, aquí está el video prometido. Lo primero que para mí es importante es que cuando una noticia sale simultáneamente, y ojo, simultáneamente en muchos medios de comunicación, eso generalmente, y no estoy diciendo que en este caso necesariamente sea así, pero generalmente obedece a un esfuerzo de relaciones públicas. Es decir, sale un estudio y hay alguien que paga para que eso se comunique. Ejemplos de eso lo hemos visto, por ejemplo, con la carne, que hablan de que la carne genera cáncer y entonces ¿qué está detrás de eso? La industria de los granos. Y también sobre el aceite de coco, que el aceite de coco genera cáncer y ¿quién está detrás de eso? Los aceites vegetales, la industria de aceites vegetales. Entonces, en este caso llama la atención y nuevamente no he podido encontrar evidencia de que haya sido un esfuerzo de redes o de relaciones públicas, pero simultáneamente y con un día de diferencia se publicó en los siguientes lugares: CNN, New York Times, ABC, People 27, WSB TV, USA Today, Queen City News, 25 News, CBS, Healthline y Washington Post. Entonces, bueno, pongamos eso de lado y discutamos un poquito qué habla ese estudio. El eritritol es un edulcorante natural que se ha estado utilizando como un edulcorante agregado, especialmente la gente que busca eliminar el azúcar y puede ser o no necesariamente dentro de la alimentación cetogénica. Entonces, por supuesto que ya solo por el hecho de estar en alimentación cetogénica ya mucha gente recibe ataque de sus familiares y de fijo, por eso es que le menciono, si usted sigue algo así, al rato y le ha llegado esta comunicación. Entonces vamos a hablar de qué habla este estudio. Lo primero que dicen es efectivamente el nivel de eritritol es un condicionante para enfermedad cardiovascular, o sea, eso es lo que están diciendo. Y segundo, y aquí hablando de que entre más alto el nivel de eritritol, más es condicionante de enfermedad cardio y cerebrovascular y eventos cardiovasculares. Ese es el primero. Y el segundo es que si se consume cualquier producto alto en este edulcorante, entonces va a haber una reacción directa de aumento en los niveles de este edulcorante en sangre y muy acelerada, y eso es peligroso porque, por lo tanto, según la conclusión anterior, hay un aumento en el riesgo de enfermedad cardio y cerebrovascular. Entonces veamos a ver de qué se trataba este estudio. Este estudio es un estudio por Witkowski y et al. Y inicia con un grupo de gente de 1.157 personas a quienes siguieron prospectivamente durante 3 años. Y este seguimiento, entonces, ¿qué es lo que analiza? En plasma, en ayunas, se midieron los niveles de eritritol. Y ellos encuentran que si dividen la población en 4 cuartiles, 25, 50, 75 y 100, las personas que están con los niveles más altos son las personas que más presentan eventos cardio y cerebrovasculares. Y en el nivel cuartil 1, 2 y 3 no se da esa correlación, se da por el otro lado. Pero bueno, ellos entonces toman para validar este hallazgo otro par de estudios, uno en Estados Unidos y otro en Europa, que correspondientemente son 2.149 sujetos en el de Estados Unidos y 833 en el de Europa, en donde nuevamente durante 3 años hacen este seguimiento y miden el plasma en ayunas y efectivamente también encuentran este hallazgo. La correlación no se da en el cuartil 1, 2 y 3, que son bastante similares, sino en el cuarto cuartil, en donde ya hay bastante, digamos que se disparan los niveles de enfermedad cardio y cerebrovascular o eventos cardiovasculares. Ahora, ¿qué midieron? Vamos a hablar aquí sobre qué midieron, cómo lo midieron, que es igualmente importante, y finalmente si estas conclusiones son válidas o simplemente no, o es una información a medias, que es realmente lo que pude encontrar y vamos a justificarlo.
Lo primero es que quisieron medir cómo es un riesgo de trombosis o agregación plaquetaria, ¿verdad? Cuando hay una herida, una serie de células se agregan y eso generan un coágulo, y este coágulo entonces puede desplazarse y puede tapar una arteria, y eso puede provocar entonces una trombosis, que es un problema realmente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Midieron de dos maneras diferentes, y ahorita vamos a explicar por qué hay fallas en esas dos mediciones, de dos maneras diferentes, cómo es que el eritritol efectivamente en mayores dosis provocaba mayor agregación plaquetaria. La primera fue en in vitro. In vitro significa que sacaron plasma rico en plaquetas, y atención, porque ahí está la clave de por qué esto no es una correlación adecuada. Plasma rico en plaquetas, que no es el plasma que circula normalmente en nuestro cuerpo, sino que este es extremadamente concentrado, y lo pusieron in vitro, y efectivamente a mayor dosis de eritritol había empezado a darse una mayor agregación plaquetaria. Concluyendo, por lo tanto, que sí, efectivamente el nivel de eritritol al que se expongan estas células hace que se peguen más, y por lo tanto puede generar un coágulo y el tema de la trombosis. En segundo lugar, lo que hicieron fue también inyectar a unos ratones, y a estos ratones los inyectaron con, atención, con los niveles de eritritol con el que se había comprobado en estos tres grupos de estudio. No, simplemente utilizaron el doble, porque los hallazgos en nivel normal, de acuerdo a esta gente normal diciendo alto en ese cuartil 4, no tuvo una correlación, y tuvieron que empezar a probar en dosis, y encontraron que cuando la dosis era más o menos un poquito más del doble, ahí empezaba a haber agregación plaquetaria. Entonces aquí en relación a esto, aquí encontramos dos problemas. En relación al hallazgo in vitro, tres problemas en realidad. El hallazgo in vitro excluye cualquier contexto fisiológico real y normal. Entonces realmente no ofrece una validación científica muy robusta, porque simplemente sacamos algo del ambiente corporal y lo ponemos en un tubo de ensayo. Eso es lo primero. Lo segundo es que este plasma rico en plaquetas viene súper concentrado, por eso se llama plasma rico en plaquetas, en relación a cómo se encuentra nuestro plasma en la concentración de plaquetas. Entonces no podemos concluir que lo que se está encontrando en vidrio en una concentración muy alta es lo que se está encontrando en sangre, porque simplemente no es cómo se comporta nuestro cuerpo. Y el tercer punto es que en los ratones lo que encontraron fue el doble del nivel de eritritol que se encuentra en las personas más dañadas, o en donde hay más correlación, el cuartil 4. Con el doble de la dosis es que empezaba a darse esa agregación plaquetaria, pero no lo encontraron en niveles, digamos, normales o consistentes con ese cuarto cuartil. Tuvieron que someter a una concentración muy elevada esa sangre de los ratones para poder encontrar una correlación. Entonces ya ahí empezamos a tener una serie de fallas que hacen que no sea algo realmente consistente. Adicional a esto, los investigadores concluyen que todo el mundo está en riesgo, porque agarran a 8 sujetos sanos y les dan una bebida con eritritol y evalúan qué pasa en sangre, y lo que encuentran es que en 30 minutos se da una elevación de más de 1000 veces la concentración que presentan estos individuos de manera normal. Entonces ellos dicen, todo el mundo está en riesgo, porque si hemos encontrado, ojo, que en estos grupos, en el cuartil 4, con niveles altos, tenemos una correlación con enfermedad cardio y cerebrovascular. En este caso, cuando los niveles suben a más de 1000 veces el nivel normal, entonces ahí hay un riesgo severo, y todo el mundo debería, básicamente la sugerencia, abstenerse de consumir esto hasta que no tengamos mayor información, porque entonces aquí lo que estamos indicando es que efectivamente si la persona con niveles en el cuartil 4 más o menos altos tienen una correlación, ahora imagínense 1000 veces más alto, entonces ahí estamos en un verdadero peligro. Solo que hay un pequeño problema. Ellos no estaban midiendo el consumo de eritritol en estos primeros grupos a los que me referí, el que se hizo en Estados Unidos, otro en Estados Unidos de validación y otro en Europa. Ellos simplemente no estaban midiendo eso.
Ellos no estaban midiendo el consumo, ellos medían el nivel en plasma en ayunas. Entonces, en ningún momento se pudo tomar a ninguno de estos individuos de estudio para saber si lo que estaban consumiendo se estaba viendo reflejado en sangre. Y más allá, hagamos usted y yo un ejercicio racional. Si esta gente tenía un nivel por acá, el cuartil 4, que son los que tienen una alta correlación, pero las personas que agudamente consumían una bebida experimentaban un aumento de 10.000 veces por encima de los niveles fisiológicamente normales, que para ellos son un poco más bajos, pero siempre están. Entonces, eso nos indica que los sujetos de estudio nunca estuvieron consumiendo una bebida con eritritol, porque si la hubieran estado consumiendo durante el estudio, hubieran tenido niveles sumamente elevados como estos 8 sujetos sanos que experimentaron un disparo enorme en los niveles de eritritol. Pero en el caso de ellos no era así. Entonces, vean ustedes como esa variable no se midió, y haciendo un análisis, si en ellos se hubiera medido y efectivamente se hubiera dicho, sí, ellos estaban consumiendo mucha cantidad de eritritol, entonces esos niveles en sangre no hubieran sido estos, sino 1000 veces hacia arriba, que no fue lo que se encontró. Entonces aquí tenemos una falla también de interpretación, porque se nos dice, si usted consume este eritritol, entonces se lo va a disparar y ahí hay un riesgo, pero no es lo que efectivamente se encontró. Ahora, otra cosa importante es que se puede concluir entonces que los niveles circulantes son, independientemente de la fuente, dañinos para nosotros. Bueno, resulta que, por un lado, sabemos que la gente que lo consume se le dispara aceleradamente, pero ¿y los que no lo consumen, de dónde se genera? Se genera de una vía que se llama la pentose phosphate pathway, o la vía de la pentosa fosfatada. Esta es una vía que se utiliza en la célula, en el citoplasma, para utilizar parte de la glucosa, o se puede utilizar para la glucosa, y generalmente está en 3 tipos de células: en el hígado, en los eritrocitos o las células rojas, y también en la corteza suprarrenal. Y esto tiene varias funciones, pero una de las funciones más importantes que presenta la vía de la pentosa fosfatada es que se regula para aumentar su función para cuando existe un estrés oxidativo. Es decir, el cuerpo está con alguna situación en la que está viviendo una aceleración de producción de radicales libres o estrés oxidativo, entonces la vía de la pentosa fosfato se aumenta. Y en la vía de la pentosa fosfato es donde nosotros también producimos, ¿qué producimos? Eritritol. Entonces, como no se midió lo que se estaba consumiendo, sino la concentración normal, digamos, en sangre, entonces no podemos concluir que lo que la gente consume finalmente se refleja en sangre en los niveles en el cuartil número 4. No sé si me doy a entender, pero básicamente, como no se está midiendo la variable, o sea, nunca evaluaron si la persona, cuánto o si estaba del todo consumiendo, simplemente dijeron los niveles que están en sangre, pero esos niveles perfectamente, y ahí es donde hay que ser el abogado del diablo, porque no podemos concluir algo de manera tan abrupta con esta información, por lo menos que este estudio muestra. Si los niveles están en cierto punto, perfectamente la persona los está produciendo endógenamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué vías, o esta vía de la pentosa fosfato, cómo se activa? Se activa cuando una persona tiene diabetes, cuando una persona tiene obesidad, cuando una persona tiene inflamación, ¿verdad? Es para bajar el estrés oxidativo. Entonces podríamos concluir, como ellos lo hicieron, el nivel alto de eritritol en sangre conduce a eventos cardiovasculares, o será más bien al revés. Cuando hay un riesgo de eventos cardiovasculares, también se eleva el eritritol, como sería en el síndrome metabólico, por ejemplo, la circunferencia abdominal, los niveles de triglicéridos elevados, que el HDL baja, ¿verdad? Y estos indicadores de glicemia alta, hipertensión, que son indicadores que nos dicen, ¿verdad? Hay algo en curso que se puede manifestar como enfermedad cardio y cerebrovascular. Perfectamente los niveles altos de eritritol podrían ser entonces parte de todo este conglomerado de condiciones internas. Entonces, no hay que acelerarse a botar todo lo que usted tiene. En mi opinión, esto no representa un riesgo. Ahora bien,
en un contexto en el que yo siempre he manifestado lo siguiente. Por ejemplo, una persona empieza a hacer keto. Digamos que lo hace bien, pero la gran mayoría que lo hace en internet tal vez piensa, porque tal vez nos están educando, que hacer keto es pasar de malos hábitos, es decir, un postre después de cada comida, y terminan haciendo malos hábitos keto, un postre keto después de cada comida. Y la experiencia que nosotros tenemos es que estas personas simplemente no avanzan. Y hablamos de, entonces, no estar metiéndole innecesariamente edulcorantes al cuerpo, mucho menos los artificiales, pero cuando hablamos de las opciones, por lo menos que sí hemos identificado que son unas buenas opciones, como el stevia, la lulosa, el eritritol, en aquellas personas a quienes no se les produce una alteración a nivel digestivo y sus niveles de ácido úrico andan por un buen punto, y la fruta monje, perfectamente usted lo puede usar esporádicamente para momentos en donde está ahí, tal vez con un cumpleaños o una fiesta o una reunión, pero es importante entender que la mejor forma de hacer keto es hacerlo de manera limpia, no estar consumiendo esto todos los días porque estamos saturando el cuerpo de cosas que no necesitamos estar consumiendo. La mejor forma es hacerlo de la manera natural. Entonces, bueno, ya lo saben, no tiene que salir corriendo a tirar todo esto a la basura. Es importante siempre, y por eso quise tomarme el tiempo después de pasar esta reunión con todo el equipo de Kilosophy, para poder analizar y encontrar en dónde había algunas cosas que no son consistentes o inconsistencias, y de esta manera pues no tomar algo que, como ellos lo están sugiriendo, es causal, sino simplemente hay una correlación, ¿verdad? Pero le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se podría decir que el consumo de helado aumenta las muertes, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Mira, cuando la gente consume helados, aumenta las muertes. Entonces el consumo de helados produce muertes. Pero ¿qué pasa si de pronto estamos en verano y la gente consume más helado en verano, y cuando estamos en verano la gente sale a veranear a la playa y se bañan en la playa y de pronto es un mar muy picado y alguna que otra persona se ahoga y eso aumenta la estadística de muertes, ¿verdad? Son variables que se mueven en conjunto, pero no necesariamente el helado es la causa de la muerte, ni el verano es la causa de la muerte, es simplemente que la persona se metió a bañarse con más frecuencia de lo que lo hacía y en un mar picado. Entonces, bueno, ya lo sabe, no salga corriendo a botar esto, pero también no esté abusando de esto todo el tiempo. Nos vemos en la próxima.